Mi ex esposa convenció a mi esposa de que le fui infiel. Ella me abandonó y se divorció. Cuando descubrió la verdad, volvió arrepentida, pero ya era demasiado tarde. Han transcurrido más de 11 años desde la segunda ocasión en la que acepté compartir mi vida con alguien. Ahora tengo 38, y me considero un hombre relativamente estable, al menos hasta hace poco, cuando un suceso inesperado destrozó la calma en la que vivía. Antes de adentrarme en lo que me sucedió hace unos 2 años, y que marcó el inicio de una etapa llena de angustias, debo presentar un poco del contexto. Mi nombre es Ricardo, prefiero usar uno ficticio, y durante este tiempo he tenido un matrimonio con una mujer a quien consideraba el pilar de mi vida. Con ella tuve un hijo, Matías, que hoy tiene 11 años, la misma edad de mi matrimonio con su madre, Paula. Nuestra vida parecía armoniosa y estable, hasta que el pasado se encargó de irrumpir con furia. La historia se remonta al día que cumplí mis 20, cuando me casé por primera vez, muy joven y lleno de ilusiones con una chica llamada Cecilia. La conocí en la universidad, durante un ciclo que cursaba como parte de mi formación en administración de empresas. Ella estaba en un programa distinto, pero coincidíamos en varias materias optativas. Al principio, resultó una relación fugaz, encendida por la pasión propia de la juventud. Sin embargo, esa prisa y esa intensidad afectiva nos impulsó a casarnos sin reflexionar demasiado. Cecilia poseía un encanto singular, aunque también un trasfondo turbio, solía manifestar conflictos emocionales e inestabilidad en su manera de vincularse con el mundo. En esos momentos, mis ojos de inexperto pasaron por alto sus señales de alarma. Los primeros meses con ella estuvieron marcados por altibajos terribles. Me di cuenta de que podía tener arrebatos de ira, escenas de celos y episodios de manipulación que no supe manejar. En varias ocasiones, se quedaba horas encerrada en un cuarto, afirmando que yo no la comprendía, o me culpaba de cualquier contrariedad que surgiera. Con el tiempo, descubrí que además sostenía contactos con otras personas de forma muy cercana, y que más de una vez, la traición que yo ignoraba terminó por salir a la luz. Fue un periodo que erosionó mi mente y mi corazón. Tanto así, que un día desperté con la certeza de que, si no cortaba ese lazo destructivo, me hundiría para siempre. Intenté hablar con ella con madurez, pero sus reacciones fueron caóticas. Cuando vio que mi firmeza era real y que deseaba el divorcio, explotó. Gritó que me odiaba, que nunca me había querido y que me arrepentiría para siempre de haberla dejado. Me lanzó la amenaza más nítida que alguien me ha hecho: te juro que voy a hacer lo imposible por arruinarte la vida, así no estemos juntos. No me importa cuánto tiempo pase, si no eres mío, te destruiré. Fueron palabras que me estremecieron, pero que en aquel instante interpreté como un berrinche más de su personalidad inestable. Firmamos el divorcio, yo me alejé del lugar donde residíamos y partí hacia otra ciudad. El dolor tardó años en menguar. Mi recuperación emocional pasó por etapas de soledad, en cierto punto, terapia psicológica. No me atrevía a confiar en otra persona, temiendo que se repitiera el patrón de manipulación y daño. Sin embargo, el destino me puso en el camino a Paula, mi segunda esposa, con la que contraje nupcias casi 7 años después de la ruptura con Cecilia. Con Paula viví una experiencia totalmente diferente, me sentí entendido, apreciado, y sobre todo, nunca encontré indicios de engaños ni inestabilidades semejantes a las de Cecilia. Con ella, me establecí en otra ciudad, forjando una familia. Mi hijo, Matías, se convirtió en mi más grande orgullo. Para ese entonces, ya tenía un trabajo estable en un organismo gubernamental, y la vida marchaba con relativa placidez. Tantas veces le había agradecido a la existencia por haberme dado una segunda oportunidad. Durante aquel tiempo, nunca me gustó hablar con Paula sobre Cecilia. Siempre omití detalles de cuán tormentosa fue aquella relación, limitándome a decir que había terminado muy mal y que prefería no remover ese pasado. Paula, respetuosa, no insistía demasiado. Y así pasaron los años, 11 de matrimonio muy sereno, en los que construimos un hogar admirable a los ojos de los demás. Pero una noche, hace 2 años, cuando yo tenía 36, todo se desmoronó. Junté valor para ir de copas con compañeros del trabajo, algo que no solía hacer de modo habitual, pero que me sugerían como distracción. Paula se encontraba de acuerdo en que no siempre debía decir que no a esas salidas, y me dio su venia: disfruta, avísame cuando vuelvas. Aquella noche se transformó en la más amarga de mi vida adulta. Nos reunimos en un lugar que, según mis compañeros, era muy concurrido, con música y tragos diversos. Empecé bebiendo con moderación, consciente de que no quería abusar del licor, pero al cabo de un par de horas, mis recuerdos se vuelven difusos. Sentí un mareo poco habitual, incluso más fuerte de lo que un par de copas hubieran provocado. Luego, huecos en mi memoria, casi como si mis ojos se cerraran y abrieran sin conexión. La siguiente escena que conservo en mi conciencia fue despertar en una cama extraña, desorientado. Me incorporé con dificultad, con la cabeza doliéndome y el estómago revuelto.
Al mirar a mi alrededor, comprobé que era una habitación de hotel, cuyo mobiliario no conocía. La mayor conmoción me golpeó cuando noté, a mi lado, una mujer desconocida, dormida o semidormida. El pánico me invadió. Me levanté rápidamente, casi trastabillando. Corrí hacia el baño, me refresqué la cara y repetí en voz baja, ¿qué sucedió? ¿Por qué estoy aquí? Intenté recapitular la noche, pero solo encontraba fragmentos inconexos de música, risas, un mareo y oscuridad. Tras secarme el rostro, quise buscar respuestas en la mujer. Le pregunté si nos conocíamos, qué habíamos hecho, si yo había sido irreflexivo al punto de olvidar mi vida familiar. Con un tono agitado, ella respondió que tampoco entendía muy bien cómo había terminado en esa cama. Decía creer que la fiesta se descontroló, que alguien pudo haber puesto algo en nuestros tragos, pero no estaba segura. Sonaba nerviosa, y tras balbucear algo más, huyó de la habitación, dejando la puerta abierta. Ni siquiera logré detenerla. Me quedé en un estado de shock absoluto, sin asimilar nada. Salí del hotel sintiéndome sucio, invadido por un terror irracional. ¿Qué acaba de pasar?, repetía. Solo atiné a tomar un taxi y dirigirme a casa. Durante el trayecto, pensé en explicarle la situación a Paula, en confesar mi desconocimiento total de lo ocurrido. Mi conciencia me gritaba que era inocente de cualquier acto voluntario de infidelidad, que no había planeado estar con nadie. Pero igual sentía culpa, como si yo hubiera permitido llegar a ese desvarío. Al llegar a la puerta de mi hogar, me alarmé, las cortinas estaban corridas, y en la sala se alcanzaba a oír a gente conversando o, mejor dicho, discutiendo. Entré. La escena me sobresaltó. Paula estaba llorando con el rostro desencajado, mirando su teléfono, y junto a ella, en el sillón, sentada muy tranquila, estaba mi primera exesposa, Cecilia. Se veía casi igual a como la recordaba, salvo por unas cuantas arrugas de expresión y un porte más sobrio. Al verme, Paula esbozó una mueca de rabia y dolor. Cecilia, en cambio, mantuvo ese aire de complacencia mal disimulada. Mi corazón palpitó con fuerza, sin entender cómo Cecilia estaba allí, en mi casa, hablando con la mujer a la que amo. ¿Qué haces aquí?, le solté con un tono mezclado de sorpresa y enojo. Paula me miró con ojos empapados y me espetó. ¿De verdad me preguntas eso? ¿Cómo te atreves, después de lo que me enteré? ¿Crees que soy tonta? Estaba tan aturdido que no supe cómo contestar. Me quedé en silencio, tratando de descifrar qué sabían ellas. Fue Cecilia quien rompió esa tensión, soltando una frase que me sacudió. Ricardo siempre ha sido así, Paula. Echa la culpa a los demás cuando mete la pata. Te juro que te entiendo, si necesitas consuelo, aquí estoy para ayudarte. Quise replicar, acusarla de manipulación, decirle que no hablara en mi propia casa, pero Paula se volteó hacia mí con un gesto de furia. No le faltes el respeto. Es la única persona que me ha acompañado esta mañana, la única que me mostró la verdad. Eres un embustero, un engañador. ¿Cómo pudiste acostarte con otra en un hotel?, gritó. Me quedé frío. Entonces comprendí que Paula tenía alguna fotografía o prueba de lo ocurrido. Tal vez Cecilia se las había proporcionado, o las había tomado ella misma. Fue un instante de pánico. Empecé a excusarme, a decirle que no recordaba nada y que sospechaba de un complot. Paula alzó la voz. Eres un manipulador, Ricardo. Esa es tu especialidad, hacerte la víctima. Mires donde mires, siempre tienes la excusa de que alguien te hizo algo. Eres un inmaduro. Tuve que callar, porque no supe cómo sostener que me habían tendido una trampa sin pruebas. Cecilia, sentada, se mostró tranquila, tomando la mano de Paula, y le decía, ¿lo ves? Él dice que no es culpable de nada, es su patrón. Yo, con la sangre hirviendo, la señalé, tú prometiste que arruinarías mi vida. Sé que esto es tu culpa. Fue tu plan desde el principio. Paula se puso de pie y me exigió que no le gritara a Cecilia. Está aquí para apoyarme, no me vengas con que te conspiró. Ya me contó cómo se comportabas con ella, como siempre la acusabas de tus propios errores. Estoy harta de tus patrañas. Quiero que te vayas de esta casa. Sentenció con voz trémula y enérgica a la vez. Aquel ultimátum me dejó sin reacción. Intenté replicar, pero su gesto fue de basta. Comprendí que la atmósfera no me favorecía. Cualquiera de mis reclamos caería en saco roto. Al ver a Cecilia regodearse, una ira sorda me invadió. Sin embargo, preferí salir para no agravar el conflicto. Con el corazón roto, me marché, deseando que todo fuera una pesadilla. Me dirigí a casa de mi amigo Héctor, quien me recibió con asombro. En cuanto cerró la puerta, rompí en llanto, contándole a trompicones lo que había sucedido.
Él me escuchó con atención y asombro, porque, en su opinión, yo no era alguien que necesitara buscar aventuras, y menos a costa de mi familia. Como fiel aliado, me dijo que confiaba en mi palabra y que haría lo posible por investigar más, pero que la situación era grave. Y grave fue, en efecto. En los días siguientes, mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de parientes cercanos, recriminándome. Sentía que todos se habían enterado de mi supuesta infidelidad, y nadie daba lugar a mi versión. Me limité a llorar en silencio, sintiéndome derrotado. Intenté llamar a Paula repetidas veces, enviándole mensajes en los que juraba no recordar nada, rogándole que me dejara explicarle. No recibí respuesta. El golpe de gracia llegó cuando, tras un par de semanas de ausencia en mi casa, un notificador se presentó en la puerta del departamento de Héctor para entregarme los papeles del proceso de divorcio. ¿Divorcio?, repetí, incrédulo. Al leer la demanda, me di cuenta de que Paula pedía la separación total basándose en adulterio flagrante, con supuestas pruebas fotográficas de mi presencia en aquel hotel con otra mujer, entre otros datos. Me quedé helado, roto. Sentí como el suelo se abría a mis pies. Desesperado, salí a buscar a Paula. La encontré, por casualidad, cerca de casa, acompañada de nuestro hijo, Matías. Él me miró con cierta confusión, sin entender por qué yo no volvía a casa. Paula, con semblante serio, me pidió que no armara una escena, por el bien del niño. Le rogué hablar unos minutos a solas. Ella accedió a medias, pidiéndole a Matías que se quedara en una panadería cercana, mientras nosotros conversábamos aparte. Fuimos a un costado de la calle y le pregunté, en tono suplicante, que por qué se empeñaba en no creerme, que yo era víctima de un engaño. Comencé a relatar, en un balbuceo atropellado, detalles de mi pasado con Cecilia, cómo me había jurado arruinarme, cómo me pareció rarísimo despertar en esa habitación de hotel sin tener memoria. Paula, con el rostro endurecido, negó con la cabeza. No te creo. Nunca me contaste nada de tu relación anterior, ni me abriste tu vida. Ahora pretendes que crea que esa mujer planificó todo para inculparte. No soy una ingenua. Después de 11 años, ¿esto es lo que me retribuyes? Sus ojos se humedecieron, pero se mantuvo firme. No volveré a hablar de este tema. Nuestra relación se acabó. Piensa en Matías, necesitamos ser adultos y llevar esto de la mejor manera posible para él. La frialdad de sus palabras me aniquiló. Comprendí que, en su mente, yo ya no era el hombre leal con el que compartió vida y paternidad, sino un extraño capaz de mentir y engañar. En mis desesperados intentos de pedirle una oportunidad, me interrumpió con una frase fulminante: no busques excusas. Está decidido, y se fue, dejándome en la acera, con mi corazón hecho trizas. Pasaron varios meses en los que el proceso legal avanzó, sin que pudiera revertir la decisión. Con el estigma del adulterio, quedé muy mal parado ante el juez, pues las pruebas eran contundentes a ojos externos: fotos mías entrando al hotel con esa desconocida, supuestamente, imágenes posteriores que me mostraban desplomado en la cama. Yo mismo, al verlas, me estremecí, no recordaba esos instantes, como si mi mente hubiera estado bajo algún efecto que me robó la conciencia. Aún así, Paula no exigió una compensación económica muy onerosa, lo cual reflejaba que no pretendía arruinarme financieramente, sino cortar de raíz. Me sentía agradecido por ese alivio, pero arrastraba un dolor insoportable al ver cómo me arrebataban a mi familia por una manipulación que no supe prever. En medio de esa debacle, la figura de Cecilia reaparecía sutilmente. Yo me enteré, por otras personas, de que Paula y ella se veían ocasionalmente y hablaban como si fueran viejas conocidas. A mí me resultaba enfermizo, pero no podía impedirlo. De algún modo, Cecilia se había ganado la confianza de Paula con aquella adversión de que yo era un cínico que siempre culpaba a los demás. Y Paula, herida, se aferraba a esa visión. El divorcio se consumó cuando llevaba ya cerca de 1 año y medio viviendo separado de Paula. Durante ese lapso, caí en una profunda depresión, llegando a tocar fondo. Hubo días en que me pasé bebiendo más de la cuenta, intentando anular el tormento de haber perdido a la mujer que amaba y a mi hijo, quien permanecía con ella. Conocía a Matías cada 15 días, pero nuestra relación se enturbió. Él no me hablaba con la misma alegría, supongo que influido por el resentimiento o las dudas que sembraban en su cabeza. Lloré a escondidas cuando lo veía partir, sabiendo que no podría explicarle mi inocencia de manera que lo comprendiera. Tenía apenas 10 años, y no deseaba lastimarlo con explicaciones confusas. Las noticias que me llegaban eran más desalentadoras todavía: Paula y Cecilia empezaban a frecuentarse como amigas. Y yo, en medio de mi devastación, me preguntaba cómo demonios Cecilia había logrado tejer esa red con tanta habilidad. También me entristecía constatar que Paula nunca me dio el beneficio de la duda. Con los meses, la rutina se volvió un infierno, y en un momento, tan profundo fue el desconsuelo que pensé en atentar contra mi propia existencia.
Recuerdo estar en mi pequeño departamento, financiado con lo poco que me quedó, con una botella en mano, contemplando si había razón para seguir. Fue un amigo, de nuevo Héctor, quien intervino en el instante crucial y me rescató con sus palabras. Con su aliento, me abrazó y me convenció de que la vida todavía valía la pena, aunque todo pareciera en ruinas. A partir de allí, decidí al menos estabilizarme un poco para no caer nuevamente en un abismo. Reanudé mi asistencia al trabajo con disciplina, acepté un ascenso que me implicaba mayores responsabilidades y realicé un cambio gradual en mi estilo de vida. Regresé al gimnasio, abandonando el exceso de alcohol y enfocándome en recobrar mi salud física. Los días siguieron transcurriendo, y con un esfuerzo inmenso, fui hallando un tenue sosiego. No era ni la sombra de la paz con la que vivía antes de aquel suceso, pero me permitía mantenerme a flote. El tiempo corrió hasta que se cumplió casi un año más después de concluir el divorcio. Me enteré, por casualidad, de que Paula veía a alguien más. Tuve la confirmación una tarde, cuando fui a recoger a Matías, y vi salir de la casa a un hombre de mediana edad, vistiendo un saco elegante. Se despidió de Paula con un beso en la mejilla y le dejó un gesto cariñoso. De inmediato, un nudo de celos y dolor me estrujó el pecho. Por un segundo, vi en Paula una leve incomodidad al notar mi presencia, pero no me dijo nada. «Te presento a Jorge, un amigo», fue toda su explicación, que a mí no me resultó creíble. Preferí no preguntar más, asumiendo que mi vida debía seguir, igual que la suya, cada uno por su camino. Aquella noche, me costó conciliar el sueño. Pensé que, a pesar de mi esfuerzo por salir adelante, todavía me dolía ver a Paula con otro. Pero comprendí que, a mis 37 años, no podía quedarme anclado en la nostalgia ni en el rencor. Aún así, la herida permanecía abierta, sobre todo al recordar que todo derivó de un acto vil, que orquestó la persona con la que estuve casado a mis 20. Decidí volver a leer algo de filosofía que había descubierto, los postulados del estoicismo, que ponen el acento en controlar lo que depende de uno y soltar lo que no. Me lo tomé muy en serio, repitiéndome que no debía perder la calma por lo que escapaba a mi control. Esa práctica me dio cierto alivio interior. En el gimnasio donde entrenaba 4 veces a la semana, conocí a una mujer llamada Elena, que también trabajaba en el mismo sector de oficinas. Coincidíamos en la caminadora y a veces nos topábamos en la cafetería cercana. Su apariencia era muy llamativa, alta, con una apariencia atlética, una mirada franca y una sonrisa sencilla. No obstante, mi actitud siguió siendo distante. Sentía un muro de cautela cada vez que alguien se acercaba con intenciones amistosas o algo más. Sin embargo, el destino, o la casualidad, nos hizo coincidir tantas veces que terminamos hablando de temas banales, como si hubiéramos sido compañeros de pasillo. Aún así, yo no daba un paso hacia invitarla a salir, ni siquiera me animaba a pedir su número personal. Un día, mientras bebíamos café, ella me preguntó en tono directo, ¿por qué eres tan callado? A veces creo que te caigo mal, pero luego veo que me sonríes en el gimnasio, ¿pasa algo? Aquella sinceridad me descolocó. Después de unos segundos, le conté, a grandes rasgos, que venía saliendo de una separación muy dolorosa, y que prefería no abrirme a nadie por el momento. Ella no insistió, pero comprendió mi postura y dijo, vale, lo respeto, aunque me agradaría conocerte mejor. Acarició con la mano su taza, mientras me miraba con serenidad. Recuerda, para más historias como esta suscríbete, dale like y activa la campanita. Continuemos. Seguimos hablando de forma casual las semanas siguientes. De repente, un día me sorprendió su franqueza, ¿sabes? Me gustas. No sé si a ti te pasa algo parecido, pero te noto distante. Mi respuesta fue que traía demasiados asuntos en la cabeza, muchas cicatrices, y que me costaba involucrarme. Ella, en vez de alejarse, me contó que también arrastraba un pasado tormentoso, había sufrido maltrato psicológico de un ex. Esa confesión me hizo sentir la empatía que tanto había ansiado. Escuchar su historia me impulsó a narrarle la mía con más detalle, le expliqué mi primera boda a temprana edad con Cecilia, sus promesas de dañarme, y cómo, tras muchos años, mi ex apareció y logró separarme de la mujer que amaba mediante un plan astuto de incriminación. Con un tono de vergüenza, le conté que no era capaz de demostrar mi inocencia, porque no disponía de pruebas contundentes de que me drogaron o que todo fue un montaje. Le aclaré que no tenía la menor intención de perjudicar a Paula con mi relato, pero sí necesitaba que alguien supiera la verdad. Elena me escuchó con las pupilas abiertas de par en par, conmocionada por mi testimonio. Guardó silencio unos instantes y finalmente dijo, es tan descabellado que ni siquiera suena a mentira. Tienes motivos de sobra para desconfiar. Pero, ¿por qué no hablaste con tu segunda esposa antes de que fuera tarde? ¿Por qué no intentaste mostrarle que tu primera ex estaba inestable, o que la historia no cuadraba?
Bajé la mirada y suspiré, reconociendo que quizá mi error fue no contarle a Paula en detalle los daños que Cecilia me había ocasionado, y no previendo que podría irrumpir con semejante estratagema. Tal vez me confié en que el pasado no regresaría. Y cuando sucedió todo, Paula ya tenía una visión de mí completamente tergiversada, gracias a Cecilia. Fue imposible revertirlo. La apertura genuina hacia Elena me hizo pensar que me rechazaría, pues mi historia sonaba enredada. Sin embargo, en los días subsiguientes, ella me escribió mensajes, me invitó a caminar por el parque, y me dijo que veía en mí a una persona honesta que había sido víctima de circunstancias retorcidas. Me apoyó moralmente, me manifestó su disposición a seguir conociéndome y a no juzgarme por lo que contaban terceras personas. Fue la primera vez, desde mi hundimiento, que sentí un rayo de luz. Aun con mis reservas, acepté salir con ella un par de veces. Poco a poco, la química se fortaleció. Pero yo tenía mucho miedo de iniciar algo formal, temía que el historial de mi vida se repitiera o que alguien más me culpara de actos que no cometí. Aún así, ella me tranquilizó, asegurándome que no tenía prisa y que confiaba en mi sinceridad. De ese modo, transcurrieron varios meses de un acercamiento pausado, mezclado con las rutinas de gimnasio y las charlas en la cafetería. En ese lapso, yo mantenía mi compromiso con mi hijo Matías, recogiéndolo cada 15 días, saliendo a comer helados o a ver deportes, intentando brindarle una figura paterna estable, pese al divorcio. Observaba que su relación con Paula avanzaba, que ella ya estaba conviviendo con su nueva pareja, y que de alguna manera habían superado la crisis inicial. Me entristecía, pero al menos el niño veía a su madre tranquila, y eso lo calmaba. Mientras tanto, mi amistad con Elena se fue profundizando hasta el punto de que, después de medio año de conocernos, le propuse que fuera mi novia. Me puse nervioso al decírselo porque no quería arrastrarla a mis traumas, pero su respuesta fue un sí cálido, diciéndome que confiaba en mí. Sentí un alivio enorme, como si la vida me estuviera brindando una segunda oportunidad. Con el paso de los días, Elena y yo compartíamos más tiempo, ella incluso dormía en mi departamento en ocasiones, y me animaba a seguir adelante. Retomé mi rutina de ejercicio con mayor fuerza, ascendí en el trabajo, y mi estabilidad emocional creció. Todo parecía, al fin, encaminarse. Hasta que, una mañana de sábado, estando Elena en mi cama, sonó insistentemente el timbre de la puerta. Me levanté en pijama y descubrí, para mi sorpresa, que quien tocaba era Paula, mi segunda exesposa. Estaba agitada, con el rostro empapado de lágrimas, y supe al instante que algo grave ocurría. ¿Qué pasó? ¿Está bien nuestro hijo? Fue lo primero que pregunté, con el corazón en la garganta. Ella negó con la cabeza y balbuceó que Matías estaba perfectamente, que venía por otro motivo. Quise dejarla entrar, pero recordé que Elena seguía dentro, y preferí no meterla en ese momento de angustia. Le pedí a Paula que esperara, cerré la puerta, me vestí a toda prisa y le expliqué a Elena lo que sucedía. Elena, comprensiva, me dijo que no me preocupara, que ella se quedaría en la habitación mientras yo lo resolvía. Entonces, salí con Paula a la calle, y sin saber a dónde dirigirnos, me la llevé a una cafetería cercana. Ella seguía sollozando. Traté de preguntarle con calma qué sucedía. Con la voz temblorosa, Paula me dijo, Ricardo, lo siento. Ya sé toda la verdad. Me he enterado de que tu primera exesposa me manipuló, que todo lo de esa noche fue un engaño. Supe, por casualidad, que ella planeó drogarte y montó la escena del hotel. Esto lo descubrí cuando la escuché hablar por teléfono con una amiga, contándole lo satisfecha que estaba de haberte quitado lo que más amabas. Al encararla, lo admitió todo. Ella misma se jactó ante mí de que así cumplía su promesa de arruinarte la vida. Paula se cubrió el rostro, avergonzada. No puedo creer lo estúpida que fui. Te eché la culpa a ti, creí sus palabras y destruí nuestro matrimonio. Me siento fatal. Nadie me había hecho ver la verdad hasta ahora. Mi garganta se secó al oírlo. No era la primera vez que yo sospechaba exactamente eso, pero recibir la confirmación de parte de Paula me impactó. Me costaba asimilarlo. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora?, pregunté con calma. Paula me miró con lágrimas, porque no puedo vivir con el cargo de conciencia. No he podido encontrar a nadie como tú. Si yo hubiera sabido, no habría roto nuestro vínculo. Te juro que lo lamento, que no sabía cómo me estaba manipulando. Tomó mi mano, pero yo la aparté suavemente. ¿Y ahora qué? ¿Piensas que podemos volver a estar juntos?, le pregunté, con el corazón encogido pero con la mente más clara que antes. Sí, por favor, dame otra oportunidad. No aguanto la idea de haber sido tan ingenua. Sé que aún sientes algo por mí, y yo, te extraño, te necesito. Insistió. Sentí un escalofrío.
Haber escuchado sus súplicas hace un par de años me habría conmovido hasta la médula, pero ahora las circunstancias eran distintas. Le dije, entiendo tu arrepentimiento, y no dudo de tu sinceridad actual. Pero han pasado 2 años desde que arruinaste mi reputación, de que me dejaste sin darme opción. Te dije que Cecilia me había prometido destruirme, pero no me creíste ni por un momento. Ni siquiera te tomaste la molestia de investigar o hablarme con franqueza. Asumiste que era culpa mía, y me echaste de casa. Se llevó las manos a la boca, llorando aún más. Lo sé, lo sé. Fui injusta, no podemos arreglarlo. Susurró. Negué con la cabeza. En estos 2 años, yo he pasado un infierno, y tú has rehecho tu vida con otra persona, según me enteré. Por mi parte, estoy con alguien ahora, alguien que sí me ha creído y me ha apoyado. No puedo volver atrás. Ni aunque quisieras, nuestro vínculo ya está muy fracturado. Además, aunque me duela, no me abriste el beneficio de la duda en su momento. Yo te lo rogué. Paula lloró con desconsuelo. Reconocí en su mirada la culpa genuina, pero ese dolor no podía anular la realidad de que todo estaba roto. Se me quebró un poco la voz, no te guardo rencor. Te comprendo, sé que Cecilia fue hábil. Pero ya es tarde. Lo que me hiciste pasar fue demasiado. Está nuestro hijo de por medio, y por él debemos mantener una relación cordial y madura, pero no te pido más. Paula intentó acariciar mi mano de nuevo y suplicó, por favor, perdóname. Dame una oportunidad. Puedo dejar a la persona con la que estuve saliendo, no me importa. Cerré los ojos, negando con firmeza. Te perdono, pero perdonar no significa volver al pasado. Finalicé la charla levantándome de la mesa y pagué la cuenta. Me despedí dándole un abrazo, y salí, dejándola allí con su remordimiento. Fue una sensación extraña, mezclar mi propio resentimiento con la compasión de verla arrepentida. Pero yo ya no era el mismo hombre, y mis sentimientos estaban puestos en otra persona. Regresé a mi departamento donde Elena me aguardaba, algo intranquila. Le conté lo sucedido en la cafetería. Le expliqué que Paula al fin supo la verdad y me pidió volver, pero que yo no acepté. Ella me escuchó, asintió y me preguntó si estaba seguro de mi decisión. Le dije que sí, que en estos 2 años comprendí que la confianza se puede romper irreparablemente y que, aunque Paula hubiera sido manipulada, no mostró la mínima voluntad de creerme ni de investigar. Elena suspiró aliviada, confesándome que temía que mi ex me removiera sentimientos que pusieran en riesgo lo nuestro. Le confirmé que mi corazón se había calmado hacía tiempo, y lo único que anhelaba era retomar la paz con Matías y continuar adelante con mi vida. Me abrazó fuerte, y nos quedamos en silencio. Mientras pasaban las semanas, mi mente no podía dejar de pensar en Cecilia. ¿Cómo alguien podía tener la sangre fría de planear tal nivel de engaño? Fue entonces que se avivó en mí la llama de la búsqueda de justicia. Recordé que, en su momento, yo tenía sospechas de que me habían drogado, pues ese mareo inusual y esos vacíos de memoria no eran normales para una simple borrachera. Pensé que, si existían cómplices, tal vez pudiera probar que me orquestaron una trampa. Y en un acto de determinación, contacté a un investigador privado. Quería saber si era factible recaudar evidencias o testimonios de la gente que estuvo esa noche en el local, o de la mujer desconocida con la que aparecía en la cama. Me sabía un plan arriesgado, pero el tiempo me había fortalecido. Mi primer encuentro con el investigador fue en su oficina, un lugar sencillo donde le narré todo, la historia de mi primera exesposa y su promesa de arruinarme, el trance que viví al no recordar nada de aquella noche en el hotel, las fotos que salieron a la luz, etc. Él tomó notas, con semblante serio. Podría ser algo complejo, han pasado 2 años, dijo, pero no es imposible. Especialmente si hay personas que participaron involuntariamente y están dispuestas a hablar. Déjeme ver qué puedo hacer. Le entregué un adelanto económico y mi versión con algunos nombres y fechas que conservaba. Y con eso, iniciamos la pesquisa. Paralelamente, consulté con mi abogado si existía posibilidad de formular cargos contra Cecilia por difamación, alteración de sustancias y cualquier otra figura legal que pudiera aplicar. Al principio, mi abogado fue cauto, son acusaciones serias, y necesitamos pruebas muy sólidas. De lo contrario, quedaría en nada. Le conté que el investigador estaba recabando información. Me prometió estudiar la documentación que se consiguiera para ver si presentábamos una demanda formal. Tenía una corazonada de que, tras su confesión ante Paula, Cecilia no se cuidaría tanto en disimular. Los días avanzaron, y con el pasar de un par de meses, el investigador me informó de un descubrimiento revelador. Localizó a 2 individuos que al parecer trabajaban en seguridad del bar aquella noche, y uno de ellos recordaba haber visto a Cecilia y a la mujer desconocida merodeando el área donde yo estaba con mis amigos. También mencionó que la mujer llevaba un pequeño frasco, con el que supuestamente mezcló algo en mi trago, y que luego me acompañaron fuera del lugar.
Lo más impactante fue que este testigo decía no haber intervenido porque asumió que venían conmigo de forma consensuada, pero le extrañó mi estado de semi-inconsciencia. El investigador me propuso convencer a estas personas de testificar. Simultáneamente, logró encontrar a la mujer desconocida. Resultó que era conocida de Cecilia. Bajo cierta presión y un incentivo económico, admitió que participó en el plan de enredarme en la habitación de hotel, aunque juraba ignorar la magnitud del daño que me haría. Solo me pidieron que fingiera que estuvimos juntos, que me fuera de allí en cuanto despertaras. Me dijeron que no te acordarías de nada. Quedó plasmada su declaración en un documento firmado. Ese testimonio era contundente. Con esa base, mi abogado y yo iniciamos el trámite para levantar cargos por calumnias, alteración de bebidas y daño intencional. Cecilia recibió la notificación legal, y su reacción no se hizo esperar. Intentó llamarme repetidas veces, envió mensajes buscando un acercamiento. Incluso, en uno de esos intentos, me escribió: lo hice porque te quiero, no puedo soportar que seas feliz con otra persona, ¿acaso no entiendes que mi amor por ti es enorme? Pero, tras todo lo vivido, yo no sentía compasión alguna. Dejé que el proceso siguiera su curso. Se programó una audiencia preliminar, donde Cecilia intentó mostrarse como una víctima, argumentando que yo la manipulaba desde que éramos jóvenes, y que ella solo me delató. Pero los testigos que el investigador privado había reunido contaron la versión verdadera, confirmaron que me vieron en estado de nula conciencia, que la mujer se llevó mi tarjeta de acceso al hotel, un duplicado obtenido de forma turbia, y que fue todo un montaje. Cecilia se quedó sin defensa coherente. Cuando se sumaron los testimonios de la desconocida y del personal de seguridad, su culpabilidad se hizo evidente. No tardó en salir la sentencia en su contra. El juez la condenó a 10 años de reclusión por varios cargos, que incluían, entre otros, el de manipulación de sustancias y perjuicios intencionados que derivaron en la destrucción de mi vida familiar. Al leer aquel veredicto, experimenté un alivio formidable, como si por fin se hiciera justicia. Al menos quedó expuesto ante la ley lo que sucedió. Sé que nadie me devolvería a Paula ni mis años de tranquilidad, pero el cierre moral que buscaba se concretó. Cecilia, al escuchar el fallo, gritó mi nombre, suplicando que la perdonara. Dijo que lo hizo por su obsesión, que no quería perderme. Yo la ignoré. No sentía odio, sino la sensación de que cada uno cosecha lo que siembra. Tras la sentencia, respiré un aire distinto, con la calma de saber que mi verdad salió a la luz en un tribunal y que Cecilia no podría hacer más daño. Esa misma semana, le conté lo sucedido a Elena, quien me abrazó conmovida, reconociendo cuán necesaria era esa victoria para mi sanación. Y en un acto de valentía, me decidí a presentar a Elena formalmente a mi hijo Matías. Quería integrarla a mi vida de un modo transparente. Paula, ahora con la verdad en sus manos, no puso obstáculo alguno, y dejó que Matías pasara un fin de semana completo conmigo y mi novia. La reunión fue íntima, fuimos a comer a un restaurante, y luego jugamos en el parque. Matías parecía cómodo con Elena, le hacía preguntas curiosas y ella le respondía con calidez. Para mí, contemplar esa escena fue un bálsamo. Comencé a creer, de verdad, que estaba cerrando un ciclo terriblemente doloroso para adentrarme en una etapa nueva donde, aunque jamás volvería a ser el hombre inocente de antes, podía aspirar a la serenidad. Saber que Cecilia pagaría por su confabulación me dio la paz de saber que, al menos, la justicia no siempre es una quimera. Aquella semana, al despedirme de Matías, lo abracé con fuerza y le dije que, a pesar de lo ocurrido, siempre estaría para él. Me dedicó una sonrisa sincera que me conmovió. Subí al auto con Elena, y me habló en voz baja: me alegra verte así, con la frente en alto. Te mereces la felicidad que la vida te negó durante tanto tiempo. Le sonreí en señal de gratitud. Esa noche, al acostarnos, la abracé en silencio, recordando cuán lejos había llegado en el sendero de la reconstrucción.